Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien y con las pilas cargadas porque hoy tenemos un vídeo de esos que sé que os encantan: salseo, cotilleo y un poquito de análisis sobre nuestra pareja favorita, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta sumergirnos en el mundo de estas dos superestrellas turcas y analizar cada movimiento, cada gesto y cada posible mensaje oculto. Y es que últimamente las redes sociales han estado que arden con rumores, especulaciones y teorías sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. Después de su relación, que fue tan pública como intensa, y su posterior ruptura, que nos dejó a todos con el corazón roto, los fans no hemos perdido la esperanza de volver a verlos juntos. Y hoy vamos a analizar a fondo todas las pistas que podrían indicar que Can Yaman está buscando a Demet, que hay algo más que amistad entre ellos, y sobre todo, ese dichoso mensaje secreto del que todo el mundo habla. Así que preparad vuestras palomitas, poned el móvil en silencio para que no os interrumpan y acomodaos bien en el sofá porque este vídeo viene cargadito de información, exclusivas y por supuesto, mucha especulación. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si os gusta el contenido que os traigo. Venga, que ya somos una gran familia. Empezamos. Vale, vamos a ponernos en situación. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Todos estábamos convencidos de que su romance era tan real como el aire que respirábamos. Y efectivamente lo fue. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando alfombras rojas y compartiendo momentos preciosos en redes sociales. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la magia se desvaneció. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos confirmó la noticia directamente, la distancia entre ellos se hizo evidente. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y, en general, su relación pareció llegar a su fin. Fue un golpe duro para todos los que habíamos creído en su amor. Tras la ruptura ambos siguieron caminos separados. Demet se centró en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado italiano, donde rápidamente se convirtió en un ídolo de masas. Aprendió italiano, participó en series de televisión y se convirtió en embajador de importantes marcas. Ambos siguieron adelante con sus vidas, pero el recuerdo de su relación siempre permaneció presente en la mente de sus fans. Y aquí es donde entra en juego la parte más interesante de esta historia, la esperanza. A pesar del tiempo transcurrido, los fans de Can y Demet nunca han perdido la fe en una posible reconciliación. Han analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas, mensajes ocultos, cualquier indicio que pudiera sugerir que todavía hay algo entre ellos. Y últimamente esa búsqueda se ha intensificado. ¿Por qué? Pues porque han surgido una serie de eventos y coincidencias que han alimentado aún más los rumores de reconciliación. El más importante de ellos, sin duda, es el famoso mensaje secreto. Pero antes de entrar en detalle sobre ese mensaje, quiero analizar otros aspectos que también han contribuido a esta ola de especulaciones. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Can como Demet publicaron fotos en sus redes sociales desde lugares que parecían sospechosamente cercanos. No estaban en la misma foto, por supuesto, pero los paisajes, la arquitectura y la atmósfera general de las imágenes sugerían que podrían haber estado en la misma ciudad, o incluso en la misma región. Esto, por supuesto, desató una oleada de comentarios y teorías entre los fans. Algunos incluso llegaron a comparar las fotos punto por punto, buscando similitudes que confirmaran sus sospechas. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el hecho de que tanto Can como Demet han mencionado en varias entrevistas lo importante que es para ellos el amor y la amistad. Han hablado de la importancia de mantener relaciones significativas en sus vidas y de aprender de las experiencias pasadas. Algunos interpretan estas declaraciones como una forma sutil de reconocer que su relación con el otro fue importante y que quizás todavía hay espacio para una segunda oportunidad. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que ambos siguen teniendo muchos amigos en común. Han coincidido en eventos sociales y han interactuado.
Con las mismas personas. Esto inevitablemente crea oportunidades para que se crucen y para que, quizás, vuelvan a conectar. No estoy diciendo que sea una confirmación de nada, pero sí que es un factor que contribuye a mantener viva la llama de la esperanza. Y ahora sí, llegamos al plato fuerte de este vídeo, el famoso mensaje secreto. ¿De qué se trata? Pues bien, hace unas semanas, Can Yaman publicó una historia en Instagram en la que aparecía leyendo un libro. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, los fans más observadores notaron que el libro estaba abierto en una página específica, y que había una frase subrayada en rojo. La frase en cuestión era, bueno, no la voy a decir ahora, vamos a crear un poquito de suspense. Antes quiero explicar por qué esta historia generó tanto revuelo. En primer lugar, Can Yaman no suele ser de los que comparten detalles personales en sus redes sociales. Es más bien reservado y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por lo tanto, el hecho de que publicara una foto leyendo un libro y además subrayara una frase específica, se interpretó como una señal de que quería comunicar algo importante. En segundo lugar, la frase en sí misma era bastante sugerente. Hablaba de segundas oportunidades, de arrepentimiento y de la importancia de luchar por lo que uno quiere. Era una frase que perfectamente podía aplicarse a su relación con Demet. Y por supuesto, los fans no tardaron en relacionar la frase con Demet. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre el significado oculto de la historia de Can. Algunos argumentaron que la frase era una clara declaración de intenciones, una forma de decirle a Demet que la echa de menos y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Otros, más cautelosos, sugirieron que la frase podría ser simplemente una reflexión personal de Can, sin ninguna intención de enviar un mensaje específico a Demet. Pero, ¿cuál es la frase en cuestión? Bueno, después de tanto suspense, creo que es hora de revelarla. La frase que Can Yaman subrayó en su libro era, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es una simple coincidencia, o que realmente hay algo más detrás de esta historia? Personalmente creo que es difícil ignorar la posibilidad de que Can estuviera intentando enviar un mensaje a Demet. La frase es muy significativa y teniendo en cuenta el contexto de su relación pasada, es fácil interpretarla como una declaración de intenciones. Pero la cosa no termina ahí. Después de que la historia de Can se hiciera viral, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con una sonrisa radiante. La foto no tenía ninguna descripción, pero muchos fans interpretaron su sonrisa como una respuesta al mensaje de Can. Algunos incluso llegaron a decir que Demet parecía estar más feliz y radiante de lo habitual. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Can y Demet estén realmente en contacto o de que estén planeando una reconciliación. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de esta pareja siguen aferrados a la posibilidad de volver a verlos juntos. Además, hay otro factor que podría estar influyendo en esta situación, el tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde su ruptura, y ambos han tenido la oportunidad de madurar, reflexionar sobre sus errores y aprender de sus experiencias. Quizás, ahora que han tenido tiempo para crecer individualmente, estén más preparados para afrontar una relación juntos. También es importante tener en cuenta el hecho de que ambos son figuras públicas y que su relación siempre estuvo bajo el escrutinio mediático. Esto sin duda, pudo haber añadido presión a su relación y haber contribuido a su ruptura. Ahora, quizás estén más conscientes de los desafíos que implica una relación pública y estén más preparados para proteger su intimidad. En cualquier caso, lo que está claro es que el interés por la relación entre Can y Demet sigue siendo muy alto. Sus fans siguen pendientes de cada uno de sus movimientos y están dispuestos a interpretar cualquier señal como un indicio de reconciliación. Y mientras haya esperanza, la posibilidad de volver a verlos juntos siempre estará presente. Ahora bien, vamos a ser realistas. También existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente una coincidencia. Que Can haya subrayado esa frase en el libro porque le pareció interesante, y que la sonrisa de Demet no tenga nada que ver con él. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no especuláramos un poco? ¿Dónde estaría la emoción si no nos dejáramos llevar por la esperanza? Al final somos fans y nos encanta soñar con la posibilidad de volver a ver a nuestra pareja favorita junta.
Así que sigamos analizando sus publicaciones, sigamos buscando pistas y sigamos alimentando la esperanza. Quizás, algún día, nuestros sueños se hagan realidad. Y volvamos a ver a Can y Demet juntos. ¿Quién sabe? Y hablando de sueños, ¿os habéis imaginado cómo sería su reencuentro? ¿Cómo sería la declaración de amor definitiva? ¿Cómo sería su boda? Yo sí. Y me encanta imaginarme todos los detalles. Desde el vestido de novia de Demet hasta el discurso de Can. Sería un momento mágico que todos recordaríamos para siempre. Pero volviendo a la realidad, creo que es importante recordar que al final, lo más importante es que ambos sean felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que encuentren la felicidad y la plenitud en sus vidas. Si su destino es estar juntos, el universo encontrará la manera de unirlos. Y si no, pues habrá que aceptarlo y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la esperanza es lo último que se pierde, que los fans de Can y Demet siguen aferrados a la posibilidad de una reconciliación, que el famoso mensaje secreto ha alimentado aún más los rumores y que al final, lo más importante es que ambos sean felices. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué opináis del famoso mensaje secreto? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. Contadme todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquéis vuestro tiempo y que os interese el contenido que os traigo. Sois los mejores. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre mis temas favoritos. Os espero por allá. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Chao, chao.